Continuamos exponiendo cada uno de los temas que conforman el módulo 3, Panorama Actual de la Educación en México, del Programa Nacional de Formación y Profesionalización Sindical del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en México. Hablando en esta ocasión de las tendencias y los retos de la enseñanza, el aprendizaje y la formación docente. Estamos lejos de haber alcanzado la educación para todos, como lo planteó la UNESCO para el año 2030. Pero se está haciendo un compromiso histórico por parte de todos los países del mundo para transformar vidas mediante una nueva visión de la educación, con medidas audaces e innovadoras a fin de alcanzar metas muy ambiciosas como las siguientes. Meta 1, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad, y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos. Meta 2, asegurar que todas las niñas y niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo de la primera infancia y la educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria. Meta 3, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la educación universitaria. Meta 4, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo y el emprendimiento. Meta 5, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables. Meta 6, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética. Meta 7, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover la cultura del desarrollo sustentable, considerar los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural. Meta 8, construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos. Aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas disponibles para que los estudiantes puedan matricularse en programas de enseñanza superior, incluidos programas de formación profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones. Y la última meta, aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo. Desde la exigencia de estas metas, planteadas por la UNESCO para el año 2030, destaca la necesidad de identificar las tendencias y los retos que habrá que afrontar en los ámbitos de la enseñanza, el aprendizaje y la formación continua de los docentes, pues finalmente serán los propios maestros quienes protagonizarán la mayoría de acciones para darles cumplimiento. En cuanto a la enseñanza, en la actualidad la visión del docente, lejos de ser únicamente un transmisor del conocimiento, se concibe como un profesional capaz de guiar y participar activamente en la comprensión de los estudiantes, sus motivaciones, intereses y formas de aprender. Además, tiene el dominio necesario de los contenidos que enseña, los conocimientos, habilidades y actitudes y valores que necesitan sus alumnos para desarrollarse con éxito en el siglo XXI. Ante esta visión, partiendo de lo que nos enseñan las experiencias internacionales y teniendo en cuenta que los docentes son mediadores entre los saberes y los estudiantes, entre el mundo social y el mundo escolar, y que propician las condiciones para que cada estudiante aprenda de acuerdo a sus necesidades e intereses, el ejercicio de la docencia necesita tomar en cuenta una serie de tendencias en la enseñanza que es importante recuperar para enriquecer la acción formativa en las aulas. En primer lugar, poner al alumno y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, dentro y fuera del aula. Tener en cuenta los saberes propios del estudiante como base para posteriores aprendizajes. Ofrecer acompañamiento al aprendizaje de los estudiantes. Mostrar interés por el estudiante, es decir, dar causa a sus anhelos y aspiraciones. Dar un fuerte peso a la motivación intrínseca del estudiante, sabiendo que las emociones y la motivación son grandes detonantes del aprendizaje. Reconocer la naturaleza social del conocimiento, estimulando el trabajo colaborativo entre pares. Diseñar situaciones didácticas que propicien el aprendizaje situado, ofreciendo condiciones para la transversalidad y la transferencia de lo aprendido. Entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación y el aprendizaje. Modelar el aprendizaje con múltiples recursos y en entornos atractivos para los estudiantes.
reconocer la existencia y el valor del aprendizaje informal adquirido en contextos de referencia, promover la relación interdisciplinaria entre pares, entre grupos y entre profesores, favorecer la cultura del aprendizaje como un proceso de mejora continua dentro y fuera de la escuela, reconocer la diversidad en el aula como fuente de riqueza para el aprendizaje y la enseñanza, y superar la visión de la disciplina como un mero cumplimiento de normas. Esto hará sin duda que los profesores mejoren sus procesos de enseñanza. En cuanto al aprendizaje, se plantea que tanto la innovación como el aprendizaje son centrales, especialmente teniendo en cuenta que los enfoques educativos tradicionales no aportan a los estudiantes en suficiente medida las competencias que necesitan para tener éxito en el nuevo milenio. La educación tradicional afronta dificultades para causar cambios reales en el aprendizaje a la luz de la complejidad de los sistemas educativos actuales, dada la falta de reconocimiento no formal del aprendizaje y la percepción de que la mejora y la innovación son objetivos opuestos. Por tanto, el desarrollo de ambientes de aprendizaje innovadores es necesario para que puedan enfrentarse a ese reto. El reconocimiento de estos aprendizajes innovadores es ya una constante en todos los modelos educativos del mundo, como ha sucedido en el nuevo modelo educativo mexicano para la educación obligatoria 2017, en donde el concepto de ambientes de aprendizaje juega un papel importante. Vale pues clarificar que los ambientes de aprendizaje innovadores hacen referencia a las disposiciones de aprendizaje y de enseñanza que introducen percepciones de futuro sobre el aprendizaje y la innovación en contextos reales o muy cercanos a la realidad. Abordarlos como ambientes de aprendizaje, en lugar de usar las unidades institucionales de escuela y de aula, permite situar al aprendizaje en el centro de la política y de las reformas educativas. En este sentido, los principales retos relacionados con el propósito de reformar los centros escolares para que adopten la visión del aprendizaje para el siglo XXI incluyen, primero, realizar un cambio real en el aprendizaje, es decir, modificar los instrumentos de diseño de políticas educativas, pues los actuales están alejados de la enseñanza y el aprendizaje reales, donde debe producirse el cambio para que puedan llevarse a cabo con éxito. Informar sobre el nuevo debate acerca del aprendizaje con términos y mensajes simples. Se trata de que en las escuelas haya claridad acerca de las nuevas teorías y los nuevos enfoques del aprendizaje. Reconocer la complejidad de los sistemas educativos contemporáneos, tomando en cuenta que los marcos de gobierno y liderazgo tienden a focalizarse dentro de los centros escolares y en los sistemas formales de educación, aunque el aprendizaje cada vez se produce más en una amplia variedad de maneras y entornos no formales, incluidos los medios sociales que tienen que ser reconocidos por la escuela. Percibir la innovación como esencial para la mejora, evitar la falsa percepción común de que la mejora y la innovación son objetivos opuestos, porque la innovación debe considerarse un ingrediente de mejora esencial en los sistemas de aprendizaje del nuevo siglo. Según el trabajo de la OCDE sobre ambientes de aprendizaje innovadores, hay una serie de elementos clave de los ambientes de aprendizaje que los centros escolares deben tener en cuenta. Es decir, mantenerse informados sobre los principios de aprendizaje basados en la investigación, en su trabajo, organización y estrategias de enseñanza. Innovar los elementos y la dinámica del núcleo pedagógico que es la escuela. Convertirse en organizaciones formativas con fuerte liderazgo en aprendizaje, evaluación e información de retorno y las correspondientes estrategias de diseño. Y finalmente, abrirse a las asociaciones, incluidos otros centros escolares y ambientes de aprendizaje, para crear capital profesional y mantener la renovación y el dinamismo del proceso educativo. Al respecto, los principios de aprendizaje basados en la investigación indican que, con el fin de ser más eficientes, los centros escolares y otros ambientes de aprendizaje deben situar el aprendizaje como asunto esencial, estimulando el compromiso por aprender y que los estudiantes se consideren a sí mismos como sujetos de aprendizaje. Garantizar que el aprendizaje es social y colaborativo, que se aprende más y mejor en interacción con otros. Mantenerse bien informados sobre las motivaciones de los estudiantes y la importancia de las emociones en el aprendizaje. Ser muy sensibles a las diferencias individuales de los estudiantes, incluidos sus conocimientos previos. Exigir a los estudiantes un alto desempeño, pero sin sobrecargarles el trabajo. Usar las evaluaciones de forma coherente con estos objetivos, con mucho énfasis en la evaluación formativa. Y promover la conexión horizontal de las actividades y asignaturas tanto dentro como fuera del centro escolar, es decir, estimular la transversalidad del conocimiento.
Estos principios de aprendizaje basados en la investigación son los valores que orientan el diseño y puesta en marcha de los ambientes de aprendizaje, mientras que hay otros 3 ámbitos fundamentales donde los ambientes de aprendizaje se pueden implementar, es decir, el núcleo pedagógico, que es la escuela, el liderazgo de aprendizaje, que es la función directiva, y las asociaciones entre aprendices, que es el trabajo entre pares. Por otra parte, es bueno distinguir que el proceso de creación y mantenimiento de ambientes de aprendizaje innovadores gira en torno a una serie de conceptos que incluyen, por ejemplo, cambio cultural, enfoque clarificador, capacidades, creación, comunidades de aprendizaje, colaboración, comunicación, agentes de cambio, coherencia y consolidación de los procesos. Finalmente, hablando de formación docente, este es un tema recurrente en el cambio educativo, por lo que es necesario aumentar el número de docentes cada vez mejor preparados. Por ello, se impone hacer realidad el planteamiento educativo de fortalecer la condición profesional de los docentes en servicio y construir una formación inicial que garantice el buen desempeño de quienes se incorporan al magisterio permanentemente. La labor docente pues enfrenta desafíos importantes y las autoridades deben acercar a los maestros los elementos para poder desempeñarse exitosamente y seguir impulsando el desarrollo del país. La investigación educativa ha demostrado que el rol del docente es fundamental para que los estudiantes aprendan y trasciendan incluso los obstáculos inherentes a su entorno. En este sentido, se requiere reforzar la confianza en el profesionalismo de los maestros y dejar de considerarlos preponderantemente como transmisores de conocimiento prescrito en un currículum vertical, poco abierto a la creatividad y la adaptación a diferentes entornos, dotándoles de condiciones para que asuman el compromiso de su formación continua dentro de su propio centro de trabajo. Lo anterior considerando una serie de ventajas de la formación centrada en la escuela, como son una mayor transferencia de lo aprendido en la práctica, el protagonismo de los docentes para su propio desarrollo profesional, un mayor compromiso en su desempeño personal y en el desempeño colectivo, una mayor pertinencia en los procesos de actualización, el incremento en la posibilidad de innovar y mejorar en la práctica y la capitalización de la experiencia profesional. Finalmente, no hay que olvidar que los sistemas educativos de alto desempeño demuestran que un buen desarrollo de la profesión docente depende de un conjunto de opciones de política educativa aparentemente simples, pero de muy difícil implementación. Entre ellas se mencionan desarrollar sólidos procesos de selección y capacitación docente, pagar buenos salarios iniciales, manejar cuidadosamente el estatus de la profesión, situaciones que podrían limitar en alguna medida los procesos de enseñanza, aprendizaje y formación continua del profesorado. Muchas gracias.